Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 7 cambios hizo hoy el presidente Gustavo Petro en su gabinete ministerial. El mandatario nombró en su gobierno a varios funcionarios que lo acompañaron en la alcaldía de Bogotá. Al Ministerio del Interior, en reemplazo de Alfonso Prada, llega el dirigente caucano Luis Fernando Velasco. Como ministro de Hacienda asumirá el economista Ricardo Bonilla. Tecnologías de la Información pasa al director del DAPRE, Mauricio Liscano. El presidente también nombró a Jennifer Mojica como ministra de Agricultura y a Yesenia Olaya en el Ministerio de Ciencias. Del Ministerio de Transporte sale Guillermo Reyes y llega el director de la ANI, William Camargo. Y en la Secretaría General de la Presidencia fue nombrado Carlos Ramón González, copresidente de la Alianza Verde. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El próximo martes 2 de mayo arrancará en Cuba el tercer ciclo de conversaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con el objetivo de alcanzar un cese bilateral del fuego y un cese de hostilidades. Esta mañana partió la primera parte de la delegación del gobierno que estará en la mesa de diálogos con el ELN en este tercer ciclo. El otro tema que se analizará en las discusiones es la definición de los mecanismos para la participación de la sociedad en el proceso. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno denunció ante la Fiscalía por 3 delitos a 8 directivos de la aerolínea Ultraer. En el documento, el Ejecutivo pidió investigar una estafa de más de 48.000 millones de pesos por la venta de tiquetes por parte de la compañía, pese a que sus directivas sabían que esta cesaría operaciones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Trump me violó, asegura ante la justicia de Estados Unidos la escritora Jean Carroll. Dramático relato ante la corte. China y Ucrania se acercan por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. Disney demanda al gobernador de Florida. Tormentas amenazan a todo el sur de Estados Unidos. Millones en alerta. Encuentran dosis potencialmente peligrosas de melatonina y cannabidiol en gomitas que se venden para dormir. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Oigan esto, Trump me violó. Eso fue lo que dijo hoy ante la justicia de Estados Unidos la reconocida escritora Jean Carroll durante el juicio en contra del exmandatario que inició hoy en Nueva York. La escritora y periodista Elizabeth Jean Carroll subió al estrado como testigo de su demanda contra el expresidente Donald Trump y le dijo al jurado: "Estoy aquí porque Trump me violó y cuando escribí sobre ello, dijo que no había pasado". Carroll agregó que mintió y destrozó mi reputación y estoy aquí para intentar recuperar mi vida. Carroll demandó a Trump por agresión y difamación, alegando que la violó en un probador de una tienda de lujo en Manhattan en los años 90. La escritora relató ese miércoles en el juicio su versión de los hechos. Asegura que se encontró casualmente con Trump en los grandes almacenes de Nueva York y él le pidió ayuda para buscar algo especial como regalo para una mujer. La columnista presentaba en ese entonces un programa televisivo inspirado en su famosa columna de la revista Elle, un exitoso consultorio sexual y sentimental. Según su versión, Trump la llevó primero a la sección de bolsos, luego a la de sombreros y finalmente a la de lencería. El magnate agarró un body de color lila grisáceo, le pidió a ella que se lo probara y la acompañó. Cuando la puerta del probador estuvo cerrada, se lanzó sobre ella, la empujó contra la pared, golpeando su cabeza. Trump la sujetó contra la pared y metió las manos bajo su vestido y le bajó las medias. Carroll relató que le contó a 2 amigas suyas para que le aconsejaran qué hacer. Desde ahí decidieron no volver a hablar del tema, aunque sintiera angustia por lo que supuestamente había ocurrido con Trump. Los abogados del expresidente se han centrado en las circunstancias que rodearon el presunto abuso y manifiestan al jurado cómo un delito de este tipo pudo haber pasado desapercibido en una tienda típicamente bulliciosa de la ciudad de Nueva York. Aunque se trata de un juicio civil y no penal, hay mucho en juego para Trump. Si Carroll ganara el juicio, sería la primera vez que se responsabiliza legalmente a Donald Trump de agresión sexual después de que se hayan presentado más de una veintena de acusaciones en su contra.
De otro lado, los fiscales de Manhattan le pidieron a un juez que limite la capacidad del expresidente Donald Trump para publicar información sobre su caso penal. Funcionarios de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan le pidieron al juez que supervise el caso penal de Donald Trump que imponga una orden de protección, la cual restringe la capacidad del expresidente de publicar información sobre la investigación. Según los fiscales, Trump tiene un largo historial de discutir sus asuntos legales públicamente, incluso dirigiéndose a testigos, jurados, investigadores, fiscales y jueces, con declaraciones acosadoras, vergonzosas y amenazantes en redes sociales. Al solicitar la orden de protección, citaron algunos de los ataques anteriores del exmandatario a testigos que llegaron a pronunciarse en su contra, incluido su exabogado personal, Michael Cohen. Los funcionarios le pidieron al juez que ordene que Trump solo puede ver cierto material entregado por los fiscales en presencia de su abogado defensor y que no le permita copiar material designado como material de difusión limitada. En otros temas, por primera vez en más de un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el presidente chino Xi Jinping dialogó con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. El líder chino, quien hasta hoy solo había hablado con Rusia, manifestó estar del lado de la paz y de la negociación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que mantuvo una larga y significativa llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping, la primera entre ambos líderes desde el inicio de la invasión rusa. Xi Jinping dijo a Zelensky que China siempre ha estado del lado de la paz e hizo un llamado a la negociación. El líder chino también le comunicó a su homólogo ucraniano que China enviará un representante gubernamental especial para asuntos euroasiáticos a visitar Ucrania y otros países con el propósito de llevar a cabo una comunicación profunda con todas las partes sobre una solución política a la crisis. El mandatario asiático explicó a Zelensky que el respeto a la soberanía e integridad territorial es la base política de las relaciones entre Pekín y Kiev y le transmitió su voluntad de promover el desarrollo de la asociación estratégica entre los dos países. Una nueva acusación de la justicia rusa pretende encarcelar por 35 años a Alexei Navalny, máximo opositor del presidente Vladimir Putin. El opositor ruso encarcelado calificó de absurdas las acusaciones de extremismo en su contra, coincidiendo con el juicio de otro crítico del Kremlin. El adversario de 46 años lamentó una parodia cínica por parte de la justicia rusa. Para Navalny, quien purga una pena de 9 años de cárcel, la próxima etapa será la perpetuidad. El principal opositor al Kremlin, encarcelado desde 2021 tras haber regresado a Rusia después de ser tratado en Alemania por un envenenamiento al que acusa al Kremlin, denunció una tentativa ilegal de juzgarlo a puerta cerrada. Disney demanda al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Lo acusa de venganza política. El republicano y la compañía se enemistaron el año pasado cuando Disney criticó una ley promovida por DeSantis. Como represalia, el gobernador designó en febrero a una junta para dirigir un distrito especial otorgado a Disney desde 1960 en su parque de atracciones de Orlando, que la compañía gestionaba como un gobierno local. Hay amenaza de fuertes tormentas en todo el sur de Estados Unidos. El Centro de Predicción de Tormentas del país informó sobre el aumento del riesgo de tormentas fuertes. Las principales amenazas que los habitantes del sur del país deben tener en cuenta son el granizo grande, vientos dañinos y la posible llegada de algunos tornados. La alarma advierte al centro de Texas, Dallas, Fort Worth y Waco. Además, hay un leve riesgo de que se extenderá al sur de Oklahoma. El mandatario estadounidense Joe Biden y su homólogo de Sur Corea firmaron un nuevo acuerdo militar para hacer más visible la disuasión de Estados Unidos contra el gobierno de Kim Jong-un, el gobierno norcoreano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su homólogo surcoreano, Yoon Suk-yeol, en una visita de Estado en la que anunció el refuerzo del escudo nuclear estadounidense para el aliado vital de Washington frente a la agresividad de Corea del Norte. Biden advirtió que el gobierno del líder norcoreano Kim Jong-un estaría acabado si llegara a lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados. El mandatario estadounidense y Yoon firmaron un acuerdo para estrechar su cooperación militar frente a Corea del Norte y permitir que un submarino estadounidense con armas nucleares llegue a aguas de la península coreana por primera vez en 40 años.
El objetivo de este acuerdo es desarrollar una relación de defensa mutua cada vez más fuerte. Además, Estados Unidos se comprometió a dar a su aliado un papel más importante en la respuesta a un posible ataque nuclear. Dosis potencialmente peligrosas de melatonina y CBD son encontradas en gomas vendidas para dormir. Si bien el consumo de melatonina ayuda a conciliar el sueño, en dosis altas es peligroso y puede generar efectos secundarios. Además, en varias muestras de las gomas que también eran comercializadas para menores, se encontró cannabidol, sustancia química que se encuentra en la marihuana y tiene propiedades medicinales, pero que el producto no advierte tener. El expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, se presentó ante la Policía Federal para dar su declaración en el marco de la investigación sobre su presunta responsabilidad en el fallido intento golpista del 8 de enero realizado por sus seguidores. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil de 2019 a 2022, fue interrogado por la policía después de que este se presentó voluntariamente para dar su declaración ante las sospechas que tienen las autoridades brasileñas sobre si fue uno de los incentivadores del asalto golpista del pasado 8 de enero, el ataque más grave contra la democracia brasileña en décadas. El exmandatario llegó a la sede de la Policía Federal en compañía de sus abogados y no dio declaraciones a la prensa. El principal indicio contra el actual líder de la oposición brasileña es un video que compartió brevemente en redes sociales 2 días después de la invasión violenta, cuyo contenido volvía a insistir falsamente en que la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva fue fraudulenta. La estrategia de la defensa es que aquel video acabó en el Facebook de Bolsonaro por error. El interrogatorio es un paso adelante en solo una de las investigaciones que podrían inhabilitar a Bolsonaro para las próximas elecciones o llevarlo a la cárcel, y se produce al día siguiente de que 100 de los detenidos por los actos golpistas fueron formalmente acusados por el Tribunal Supremo de delitos como abolición violenta del Estado de Derecho. Observan por primera vez un agujero negro expulsando un potente chorro de materia. Un equipo internacional de científicos ha captado una imagen inédita gracias a la ayuda de 3 telescopios. La fotografía muestra cómo se forman potentes jets o chorros de partículas a partir del material del que se alimenta el agujero negro de la galaxia Messier 87. Los agujeros negros son conocidos por engullir todo tipo de materia en su vecindad inmediata y que ni siquiera la luz escapa a su atracción. Una empresa china creó un dispositivo que se conecta a los celulares cuya función es dar besos a distancia. Este dispositivo, que tiene el objetivo de dar besos a distancia, posa como la solución de todas las relaciones sentimentales que no pueden tener contacto físico. El aparato, que se incorpora en la parte baja de los celulares, es capaz de imitar un beso real, llevando a los usuarios a tener una experiencia muy similar a la realidad. El dispositivo chino tiene sensores que replican la presión, el movimiento y la temperatura de los labios de cada usuario, conectando a cada persona por medio del contacto físico a pesar de la distancia. Además, es capaz de transmitir hasta el sonido que tienen los labios en un beso. Para utilizar este objeto, cada pareja debe descargar una aplicación correspondiente en cada celular y conectar el dispositivo al puerto de carga. Incluso los usuarios pueden guardar sus besos en su perfil para que otros navegantes los prueben. Muy buenas noches. El presidente de la República, doctor Gustavo Petro, terminó con la coalición de gobierno. Y como primera consecuencia, pidió la renuncia de todos sus ministros. El gabinete ya fue reintegrado. El mandatario lanzó, además, una serie de críticas contra el Congreso, contra el Partido Liberal y contra el presidente Juan Manuel Santos. El señor expresidente Santos es nuestro invitado esta noche. Señor presidente, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué opina de la afirmación que hizo el señor presidente Petro? ¿Creen que por llevar a los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño en un rancho si se enferma? No han salido de las calles de Chapinero
o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. Son dos alusiones, aunque no lo menciona, presidente, a usted. ¿Cuál es su opinión? Yamid, buenas noches y qué bueno, después de tanto tiempo, volver a estar con usted. Pues mire, yo creo que tengo que darle un contexto. Ayer por la mañana fui invitado a la Cámara Colomboamericana a un evento sobre el papel del sector privado en el desarrollo de los países, en el desarrollo de Colombia, y cómo hacemos para que con el sector privado podamos cerrar las brechas, las diferencias. Y lo que yo dije ayer por la mañana fue que yo había nacido profesionalmente en una institución, la Federación Nacional de Cafeteros, donde la concertación era obligatoria por ley, y que ahí aprendí los beneficios de trabajar conjuntamente sector público y sector privado, y que esa enseñanza la apliqué, por ejemplo, en el Ministerio de Comercio, que me tocó crear años después, en instituciones como Bancoldex, que creamos en ese ministerio, como Fiducoldex, como Proexport, donde en la junta directiva pusimos más miembros del sector privado que del sector público, y eso ha funcionado muy bien. Luego me fui al Ministerio de Hacienda, donde nos tocó confrontar la situación más complicada económica que el país había vivido desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo anterior. Y lo hicimos también de la mano del sector privado, con el sector financiero, con el sector de la construcción. Construimos políticas nuevas, por ejemplo, en el sector de la construcción, y desde entonces la construcción no ha dejado de crecer. Salvamos al sector financiero con un costo de recursos públicos mucho menor que otros países. Luego pasé al Ministerio de Defensa y recordé que lo primero que hicimos fue ir donde los empresarios, pedirles apoyo a los empresarios para aumentar el impuesto al patrimonio en el Congreso, cosa que hicieron, y recogimos una suma de dinero muy importante que se ejecutó con el sector privado, porque creamos una comisión que vigilaba los contratos, qué se contrataba, por qué se compraban X o Y, cómo se compraban, cómo se adjudicaban las licitaciones, las competencias entre las empresas y cómo se gastaba cada peso. Y eso funcionó muy bien, no hubo ningún cuestionamiento en semejante inversión. Y luego pasé al gobierno. Entonces puse una foto de una cumbre que realizamos al comienzo del gobierno, en el 2011 en Cartagena, donde estaban el presidente Clinton, el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, el presidente Felipe González de España, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y el presidente Lagos de Chile. Y en esa foto dije, esta es una cumbre de la tercera vía, que es lo que yo quiero poner en marcha en mi gobierno. Y yo espero poder entrar a este club porque cada uno de esos presidentes tiene una característica muy particular, que fueron los presidentes que obtuvieron los mejores resultados en sus países en los últimos 30 o 40 años, resultados sociales y resultados económicos. Y lo hicieron aplicando la tesis de la tercera vía, que se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Es un enfoque muy pragmático que varía de país a país dependiendo de cómo operan los mercados y qué tan eficiente son los estados. Pero
esos mandatarios obtuvieron los mejores resultados en sus países. Y comencé a describir cómo con el sector privado pusimos en marcha toda esa infraestructura, por ejemplo, en el sector de la construcción, o cómo el sector de la infraestructura, que hicimos una nueva institucionalidad, logramos los resultados que logramos: más kilómetros cuadrados, más kilómetros de carreteras, más puentes, como en el sector social, la pobreza multidimensional que pusimos en marcha por primera vez en Colombia, se redujo a la mitad. La pobreza monetaria se redujo 10 puntos. Las inequidades, el famoso indicador Gini, se redujo a niveles nunca vistos, como por ejemplo en el sector de la seguridad. El año 2017 fue el año más seguro en los últimos 50 años, como en el sector del comercio exterior, donde siempre iba acompañado de un grupo importante del sector privado, obtuvimos los resultados que se lograron con los acuerdos comerciales, con la entrada a la OECD, con los resultados que obtuvimos en la política exterior, donde nos quitaron 34 países la visa a los colombianos. Para finalizar, y dije también que, por ejemplo, en el sector salud, también de la mano del sector privado hicimos avances importantes sobre lo que recibimos de los gobiernos anteriores. Por ejemplo, pusimos en marcha una política para controlar los precios de los medicamentos, y eso le ahorró muchísimo dinero al sector de la salud y a los pacientes. Cómo el acceso a la salud la convertimos en un derecho fundamental reglamentado por primera vez, y eso fue además aplaudido por Naciones Unidas. Como por ejemplo los pasajeros de segunda clase, que era el sector de la salud que estaba en el sistema subsidiado, que tenía un tratamiento inferior a los colombianos que estaban en el sector o en el sistema contributivo. Entonces, los pasajeros de segunda clase los pasamos a primera, les dimos los tratamientos que recibían los del sector contributivo, y que todos los esfuerzos que se hicieron habían indicado que teníamos un buen sistema de salud, a tal punto que publicaciones internacionales como la revista Lancet había publicado un artículo que en ciertos indicadores que son los que se utilizan para medir los sistemas de salud, Colombia salía entre los mejores países. ¿Cuáles eran esos indicadores? Cobertura. Colombia tiene cobertura universal, más del 95%. Superar eso es muy difícil. El segundo indicador, el número de tratamientos que están incluidos dentro del sistema. Colombia tiene uno de los sistemas más generosos, con el mayor número de tratamientos, y sin duda en América Latina. Tercer indicador, ¿qué porcentaje de los ingresos de las familias se tienen que dedicar a la salud? Colombia tiene uno de los más bajos del mundo. No lo digo yo, lo dicen las publicaciones internacionales reconocidas como la revista Lancet. Y terminé diciendo, pues no sé si con estos indicadores me voy a merecer entrar a ese grupo de estadistas que les mostré al principio, pero lo que sí quiero hacer un llamado, y puse una foto de el primer presidente de Estados Unidos, primer presidente de la primera democracia en el mundo, George Washington, cuando se despidió de la política. Él le pidieron que fuera
presidente por tercera vez y dijo: no, las democracias no pueden depender de las personas, eso es caudillismo y eso no es conveniente para las democracias. Las democracias tienen que depender de las instituciones. Pero dijo algo importantísimo, dijo: para los demócratas del futuro, los que creen en la democracia, no se les olvide una palabra mágica, una palabra indispensable, que es la moderación. Y eso es lo que hemos venido perdiendo en Colombia y en el mundo, la moderación, porque la moderación es lo que permite el diálogo. La moderación es lo que permite generar consensos. La moderación es lo que permite hacer transacciones, que es lo que una democracia tiene que hacer permanentemente. Entre los sectores con diferentes intereses se hacen transacciones para poder vivir en paz. Y nosotros hemos venido perdiendo la moderación. Y hice un llamado al gobierno, a la oposición, a todos los colombianos, que es un llamado además al mundo, porque uno va por el mundo entero y ve que también están muy polarizados, y la polarización hace que las democracias sean ineficaces. Eso fue lo que dije, sin ningún ánimo de criticar a nadie. Yo al presidente Petro, pues yo no lo apoyé en la campaña, yo no apoyé a ningún candidato, pero sí me gustó que en la campaña él prometió que iba a poner en marcha 3 pilares. El pilar de la implementación del proceso de paz, que para mí es música celestial, por supuesto. El pilar de la transferencia hacia una economía más sostenible, más verde. Eso también me parece que es conveniente y necesarísimo en este momento. Y un tercer pilar, que es el de la justicia social. Nosotros avanzamos mucho en luchar contra la pobreza, contra el desempleo. Por ejemplo, el desempleo lo mantuvimos en un solo dígito durante los 8 años. Infortunadamente se volvió a crecer, pero en ese pilar yo apoyo al presidente Petro porque el país necesita unas políticas sociales más eficaces que reduzcan más las brechas y que reduzcan más la pobreza. Eso fue lo que dije, sin ánimos de peleas. Yo al presidente Petro espero que le vaya bien, no lo apoyé, pero es el presidente de todos los colombianos y si a él le va bien, a todos nos va bien, y si a él le va mal, a todos nos va mal. Mire, señor expresidente, cuando usted tuvo la amabilidad de saludarme con unas palabras muy generosas, diciendo que le alegraba mucho volver a verme, obviamente hacía referencia a nuestra relación, usted como estadista y yo como periodista. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué fue lo que lo condujo, después de tanto tiempo, a volver a hablar? Que quede claro, yo no estoy volviendo a la política, no estoy volviendo al ruedo electoral ni el ruedo político, no. Simplemente que ayer me invitaron a esta conferencia, me pareció que el tema era un tema atractivo, fui a decir lo que le acabo de mencionar, pero la reacción del presidente Petro pues me indica que efectivamente lo que necesitamos nosotros es más moderación. No entiendo por qué reaccionó en esa forma. Pues los presidentes tienen sus formas de reaccionar, pero tenga la seguridad de que yo no le voy a responder, no me interesa para nada entrar a pelear con el presidente. Creo que los expresidentes no debemos meternos en los asuntos cotidianos de las presidencias, debemos estar por encima, dispuestos a ayudar cuando nos necesiten. El día que Petro me necesite, yo siempre estaré dispuesto a ayudar porque, vuelvo y repito, si a él le va bien, al país le va bien. Pero a ver, señor expresidente, con todo respeto, si Petro me necesita, dice usted, yo estaré dispuesto a ayudarlo. Eso no es, estoy dispuesto a volver a la política. No.
Simplemente, si necesita algún apoyo internacional, si necesita algo donde yo pueda poner mi granito de arena, creo que es mi deber como colombiano y como expresidente, nada más. Yo no tengo cuotas políticas. Eso que dicen que hay o había ministros de Santos, eso no es cierto. Nadie en el gobierno es cuota mía, ni me interesa tener cuotas en el gobierno, no me interesa aferrarme al poder, no me interesa tener partidos políticos. Yo estoy ya retirado de eso, pero la experiencia que Dios me ha dado y el país me ha dado, pues sí la puedo poner cuando se necesite, en momentos muy específicos y particulares, pues a disposición de los colombianos o del presidente, que es el jefe de todos los colombianos. Es decir, señor presidente, no se trata de ninguna manera de un regreso suyo a la política, sino de la aclaración sobre la afirmación que hizo anoche el presidente Petro en Zarzal, para que quedara claro cuál fue su referencia con respecto al estado de la salud. Y usted ya lo acaba de aclarar, en el sentido de que la salud está bien. Inclusive... No, pero Yamid, también soy consciente y soy el primero en reconocer que el sistema de salud sí necesita reformas. No tenemos un sistema de salud perfecto. Y lo dije, mire, ahí, por ejemplo, a darle más importancia a la prevención, eso me parece adecuado y conveniente y oportuno, porque la prevención siempre es más barata y más eficaz que después lamentarse. Me parece también muy necesario que los sectores rurales tengan mejor acceso a la salud. Pero lo que dije, y tal vez eso fue lo que molestó al presidente, es que todo lo que hemos construido, todos los colombianos en los últimos 30, 40 años, no se puede patear y simplemente desaparecer para comenzar de cero, porque sería una equivocación. Eso lo dije y esa fue la aclaración que también quise hacer después. Pero entonces, mire, señor presidente, usted sabe bien, el presidente Petro reformó su gabinete. Como usted le pidió anoche moderación, el presidente Petro relevó sorpresivamente de su cargo a la señora ministra de Salud, la doctora Corcho, quien, como usted también lo sabe, le estaba creando muchísimas dificultades en el manejo de la política. ¿Usted cree que eso es parte de un gesto de moderación que ha dado el presidente? Pues mire, David, yo no me voy a poner a opinar sobre nombres, sobre personas. Lo único que yo aspiro es que los nuevos ministros tengan una serie de características que serían muy útiles para el gobierno. Una de ellas es la capacidad de comunicar, que tengan una narrativa. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha incertidumbre en muchos sectores. Incertidumbre por falta de claridad en hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Los ministros deben ser capaces de explicarle a la gente sus políticas, porque las políticas públicas, si la gente no las entiende, pues no las acepta y los resultados no se pueden ver. Esa es una característica. La segunda, la capacidad de ejecutar. Infortunadamente, según las informaciones que salen, la ejecución de los recursos en la mayoría de los ministerios es muy precaria. Y dicen que gobernar es comunicar por un lado, pero también dicen que gobernar, el arte de gobernar, es ejecutar. Y por eso es necesario que los ministros sepan ejecutar, sepan traducir los recursos en resultados concretos. Y la tercera característica es la que le mencionaba Yamid, la moderación por parte de los ministros. Moderación quiere decir poder sentarse a dialogar con los contrarios, poder aceptar las críticas,
poder hacer acuerdos. Las democracias, repito, son instancias donde la sociedad, los diferentes sectores se ponen de acuerdo para que las diferencias se puedan solucionar y entre todos lograr los objetivos que la sociedad quiere. Eso es lo que ojalá tengan los nuevos ministros. Pero, señor expresidente, con todo respeto, y no quiero conducirlo a hablar de política, cuando usted dice que la manera como cree usted que el gabinete debe dirigir al gobierno o ejecutarlo, parecería estar en contra o estar de cierta manera enjuiciando la decisión que tomó el presidente Petro de romper con la coalición de gobierno, de acabarla. Y eso lo dijo claramente en Zarzal anoche, que acababa la coalición de gobierno. Y ahí está la prueba en que retiró a varios de los ministros que tenían, no usted, aclaro, no usted, representación en el gabinete. ¿Usted qué opina de la ruptura de la coalición que ha declarado el presidente Santos cuando está pidiendo diálogo? Pues me parece prematura a los 8 o 9 meses de gobierno generar una ruptura de una coalición, pues es inconveniente, porque las coaliciones se hacen para poder gobernar, para poder aprobar las leyes, para poder producir resultados. El caso personal, y perdóneme que hable en primera persona, cuando yo llegué a la presidencia, ¿qué fue lo que hice? Llamé a mis contendores en las elecciones a que fueran parte del gabinete, al doctor Germán Vargas, al doctor Rafael Pardo del Partido Liberal, a Juan Camilo Restrepo del Partido Conservador, para poder tener gobernabilidad en el Congreso. Eso no era una idea original mía, eso lo hizo Abraham Lincoln para poder aprobar la ley que dio fin a la esclavitud. Entonces, se necesitan coaliciones para poder gobernar. Romper la coalición tan temprano, pues es muy complicado, porque entonces, ¿cómo va a ser para aprobar los proyectos en el Congreso para tener gobernabilidad? Ojalá, yo espero que se sienten, que reflexionen y que vuelvan a tratar de generar una coalición que le dé gobernabilidad al presidente. Porque sin gobernabilidad, la gobernabilidad es la habilidad de gobernar. Sin la habilidad de gobernar, pues tiene problemas serios. Y yo espero también que la oposición y todos los actores políticos también tengan su dosis de moderación, porque así es como se pueden sentar, a hacer arreglos, a generar consensos. Mire, señor expresidente, usted ha mencionado varias veces la palabra incertidumbre para referirse a la situación que está viviendo Colombia. Quisiera pedirle, por favor, que nos explique un poco qué quiere decir incertidumbre, pero el tiempo por hoy se nos agotó. Desearía que nos respondiera mañana para presentar la segunda parte de esta entrevista. Usted ha sido muy amable, señor presidente. Y a ustedes los invitamos a continuar en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Gabinete totalmente petrista nombra el presidente. Ministros designados anuncian aceptación y ofrecen trabajo por el cambio. En el Congreso celebran retiro de Carolina Corcho de Minsalud y lamentan ida de Ocampo de Minhacienda. Gremios reaccionan frente a reajuste ministerial. Esperan trabajo conjunto con el sector privado. Habla el expresidente Santos, defiende avances en la salud y extiende la mano al presidente Petro. Las reformas no pueden crear radicalización en el país, dice Contralor General. Presidente de Cuba Díaz-Canel reafirma compromiso con la paz de Colombia. 1 millón de créditos para combatir el gota a gota, anuncia el presidente Petro. Avianca no acepta condiciones para su unión con Viva Air. Cambios en valorización en Bogotá. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. 7 cambios hizo hoy el presidente Gustavo Petro en su gabinete ministerial de 18 miembros. El mandatario nombró en su gobierno a varios funcionarios que lo acompañaron durante su alcaldía en Bogotá. Salieron ministros que estaban en el gabinete a nombre de los partidos Conservador y de la U. Estos son los nuevos ministros. Esta mañana, en reuniones privadas de media hora con cada uno de los salientes ministros, el presidente Gustavo Petro les agradeció la gestión que desarrollaron durante estos primeros 8 meses de gobierno. Posteriormente, la Casa de Nariño, en un comunicado, publicó los 7 cambios ministeriales y el 8º, el de la Secretaría General de la Presidencia. Del Ministerio del Interior sale Alfonso Prada, bogotano. Llega el caucano de 58 años de edad, Luis Fernando Velasco, actual consejero presidencial para las regiones. Velasco tiene una amplia trayectoria política. A los 26 años fue alcalde de Popayán. También fue representante a la Cámara, senador de la República. Y hoy ejerce, además, como director encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es liberal petrista. En reemplazo de José Antonio Campo, reputado economista mundial, llega Ricardo Bonilla, 73 años de edad. Fue secretario de Hacienda de Gustavo Petro y además su consejero económico durante la campaña presidencial. La palabra clave de Petro es liberar. Bonilla es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diplomas de estudios avanzados en la Universidad de Rennes, en Francia. En reemplazo de Cecilia López en el Ministerio de Agricultura, llega la joven abogada Jennifer Mojica Flores. Ella es la actual directora de Asuntos Técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Fue miembro del equipo de empalme de la campaña del presidente Gustavo Petro. Además, fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y ha hecho parte de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada. Un cambio que produjo sorpresa fue la salida de Carolina Corcho como ministra de Salud. En su reemplazo, llega el tolimense de 72 años, Guillermo Alfonso Jaramillo. Era candidato a la alcaldía de Bogotá. Él fue secretario de Salud y también de Gobierno en la administración de Gustavo Petro en la alcaldía de la capital de la República. Jaramillo además ha sido senador y representante a la Cámara. En reemplazo de Sandra Milena Urrutia en el Ministerio de las Nuevas Tecnologías de la Información, llega Mauricio Liscano, actual director del DAPRE. Los cambios no son inmediatos, los cambios toman tiempo. Él tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, 46 años de edad. Fue presidente del Congreso de la República. Es caldense. El presidente Gustavo Petro también nombró en reemplazo al conservador Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte al actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Camargo Triana. Fue director del IDU también cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Camargo es boyacense. Avanzar en una iniciativa privada. Y como profesión, ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado además en transporte de la Universidad Nacional. Hace estudios de doctorado en la Universidad Benito Juárez de México. En el Ministerio de Ciencias, en reemplazo de Arturo Luna, el presidente Petro designó a la tumaqueña Yesenia Olaya Requene, joven con una amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y de educación inclusiva. Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como coordinadora académica del certificado en estudios afro-latinoamericanos. Un homenaje y un reconocimiento a todas las mujeres científicas, sabedoras. Es la actual viceministra de Talento y Apropiación Social de Conocimiento del Ministerio de Ciencias. Y a la poderosa Secretaría General de la Presidencia, de la cual sale Mauricio Liscano, llega Carlos Ramón González, excompañero de armas en el M-19 del presidente Gustavo Petro, actual copresidente del partido Alianza Verde. Carlos Ramón González también fue congresista y concejal de Bucaramanga. Como profesión es abogado y politólogo. Con esos nombramientos en los 7 ministerios, lo que hace el presidente Gustavo Petro es fortalecer su espectro ideológico. Esto después de dar terminada la coalición de gobierno con los partidos liberal, de la U y conservador. Los nuevos ministros son más afines a sus políticas de cambio. El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se comprometió con mantener la estabilidad económica del país en el primer mensaje tras su designación.
No, porque todo el tiempo... Ricardo Bonilla, principal asesor económico durante la campaña del presidente Gustavo Petro, se comprometió como ministro de Hacienda a mantener la estabilidad económica del país. Bonilla venía desempeñando el cargo de presidente de Findeter. Fui designado por el presidente Gustavo Petro como ministro de Hacienda en reemplazo de José Antonio Ocampo. Agradezco al presidente y me comprometo a cumplir con las funciones del cargo. Saludo al ministro Ocampo y reconozco la labor realizada. Mantendré estabilidad económica. Desde mañana empezará el proceso de empalme con el ministro saliente José Antonio Ocampo. Guillermo Alfonso Jaramillo, designado como nuevo ministro de Salud, agradeció el nombramiento y se comprometió a mejorar la calidad de vida en el país. A través de su cuenta de Twitter, Guillermo Jaramillo, quien asumirá el reto de la salud en el país, especialmente el de la reforma que ya está en trámite en el Congreso de la República, agradeció al presidente su nombramiento. Gracias por la confianza, señor Gustavo Petro. Asumiremos con responsabilidad todos los retos y desafíos del Ministerio de Salud. Vamos a trabajar sin parar para mejorar la calidad de vida en nuestro país. Jaramillo también está vinculado a un proceso judicial. Un juez lo declaró inocente el 17 de abril, luego de que la Fiscalía lo acusara por 2 delitos de presuntas irregularidades en un contrato de alumbrado público cuando fue alcalde de Ibagué. Pese a la decisión, la Fiscalía apeló y el caso está pendiente de ser resuelto en segunda instancia. El ingeniero William Camargo, el nuevo ministro de Transporte, también agradeció la confianza del jefe de Estado para designarlo en ese cargo. El actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Camargo, tomará el cargo como ministro de Transporte, tras el remesón presentado en el gabinete ministerial. Horas después del anuncio del presidente de la República, trinó. Agradezco la designación que me hace el presidente Gustavo Petro para estar al frente de la gestión del sector transporte. Mi gratitud a ministro Reyes por su aporte en la tarea al frente en estos meses. Tenemos hoja de ruta y seguimos con la agenda del gobierno del cambio. El ingeniero es cercano al presidente Gustavo Petro desde la alcaldía de Bogotá y participó de manera cercana en la propuesta de metro subterráneo realizada por el mandatario de los colombianos. Mauricio Liscano, actual secretario general de la presidencia, se anunció como nuevo ministro de las Tecnologías de la Información. Trabajará por el pueblo y para el pueblo, dijo. Uno de los ministros más felices por el nombramiento del presidente Gustavo Petro es Mauricio Liscano, quien pasa de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República o Secretaría General al Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación e Información. Dice que para eso se preparó en Estados Unidos. Esta nueva etapa del gobierno será una etapa donde vamos a trabajar muy de la mano del pueblo y con el pueblo. Estas son instrucciones precisas del presidente. Luego este será un ministerio popular y haremos de la tecnología la piedra angular del cambio. Liscano reemplaza a Sandra Milena Urrutia, quien era cuota del partido de la U en ese ministerio. La nueva ministra de Ciencia de Colombia, Yesenia Olaya, dijo que asumirá su nuevo cargo con lealtad y compromiso para que el país sea una potencia mundial de la vida a través de una sociedad del conocimiento. Yesenia Olaya Requene es la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno Petro. Esta fue la primera reacción de la nueva ministra en su cuenta de Twitter. Agradezco al señor presidente Gustavo Petro por permitirme acompañarlo en el gobierno del cambio. Asumo este gran reto de liderar MinCiencias con lealtad y compromiso para que Colombia sea una potencia mundial de la vida a través de una sociedad del conocimiento. Es posicionar a la ciencia en las grandes transformaciones del país. En noviembre del año pasado había sido nombrada como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de MinCiencias. Ahora asumirá la jefatura de esta cartera en reemplazo de Arturo Luna. La nueva ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, mantiene su objetivo de desarrollar la política agraria para el cumplimiento del acuerdo de paz. Justicia, ¿no? La nueva ministra de Agricultura hizo parte del equipo de empalme del presidente Gustavo Petro en lo que fue el desarrollo de la política agraria propuesta por el gobierno del cambio. En Estados Unidos. Recientemente, en una entrevista concebida al diario El Espectador, Jennifer Mojica sostuvo que la reforma agraria será la reforma para el acuerdo de paz. En su momento señaló que el pilar fundamental es trabajar en una reforma que cumpla con los compromisos del Acuerdo de La Habana. Mojica, que fue subdirectora del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, manejó precisamente asuntos agrarios. Luis Fernando Velasco, como nuevo ministro del Interior, anunció hoy que defenderá con convicción el programa del cambio del presidente Gustavo Petro.
Luego de que el presidente Gustavo Petro dio por terminada la coalición de gobierno con los partidos Liberal, la U y Conservador, Luis Fernando Velasco, como nuevo ministro del Interior, es decir, de la política, tendrá que enfrentar a un Congreso mucho más adverso que con el que trabajó Alfonso Prada, ministro saliente. Velasco, en su cuenta de Twitter, dijo: el ministro Alfonso Prada hizo tarea importante en campaña y en gobierno del cambio. Mi reconocimiento a él. Mi gratitud con el presidente Gustavo Petro por gesto de confianza al designarme ministro del Interior. Creo en sus propuestas y las defenderé con respeto y convicción. Luis Fernando Velasco sale de la Consejería Presidencial de Regiones y de la dirección encargada de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El relevo de 7 ministros fue recibido en el Congreso con reacciones diversas. Un sector encabezado por el conservatismo celebró la salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, al tiempo que tanto gobiernistas como opositores lamentaron que hubiera sido descabezado el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. En las reacciones en el Congreso de la República por el cambio ministerial predominó el lamento del retiro del ministro de Hacienda. En cambio, algunas bancadas como la conservadora festejó el retiro de la ministra de Salud, a quien responsabilizan de la crisis política. Yo tengo que registrar que salió quien causó todo este movimiento, que es la ministra Corcho, que no fue capaz de consensuar una reforma, o mejor, que sí consensuaba una reforma, pero nunca la escribía en los textos. Particularmente la salida del ministro Campo me parece que genera unas dificultades hacia afuera en términos de valoración macroeconómica, pero son acontecimientos de la política. Muy preocupante porque el ministro Campo terminaba haciendo el balance entre un escenario de la izquierda descarada y el centro del país. Pero evidentemente lo que es evidente es que es un mal mensaje para los mercados y para la economía. Esto lo que evidentemente pavimenta es el camino hacia una crisis económica. Los congresistas independientes o de oposición son muy críticos de los cambios. El punto de honor del presidente Petro se convirtió en el punto de quiebre de su coalición de gobierno. Pesó más su interés de sacar adelante una reforma a la salud para lograr demostrar poder que la misma salud de los colombianos. Desde la bancada de gobierno apoyan al presidente Petro. Desafortunadamente la vieja clase política se niega a permitir el avance de las reformas y esto obliga, digamos, a que de alguna manera el presidente tenga que dar un timonazo para tratar de cumplir a la mayoría de los colombianos que votaron por ese cambio. Desde Alianza Verde creen que Petro comienza una nueva etapa. Yo, más allá que sea bueno o malo, yo creo que es la segunda etapa de este gobierno, donde aquí está lo que podemos llamar el petrismo puro, que ya está cerrando filas con el gobierno, y vamos a ver hasta dónde le aguanta la coalición de gobierno en números. La incertidumbre que deja el remesón ministerial es si el gobierno logrará conseguir las mayorías en el Congreso para tramitar sus 34 reformas. Los gremios de la producción esperan trabajo en conjunto y de consensos con los nuevos ministros del gabinete. El sector privado espera fortalecer las relaciones con el gobierno nacional de cara a las reformas que se impulsan en el Congreso de la República. Los agricultores esperan un diálogo permanente con el nuevo gabinete. Se mantenga ese espíritu de concertación, de diálogo con el sector productivo, porque las necesidades del campo siguen siendo las mismas y las propuestas de política pública para resolver tantos temas de la ruralidad pues no pierden vigencia. Así que le ponemos a disposición de la nueva ministra todo el conocimiento, toda la experiencia y las propuestas que tenemos en la SAC. A través de un video, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, sostuvo que se debe generar confianza, sobre todo del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Garantizar la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad fiscal. Más aún en el momento en el cual estamos hoy en día, cuando tenemos en trámite un Plan Nacional de Desarrollo, cuando se está definiendo la política de energía, hidrocarburos, o cuando estamos tramitando la reforma de salud, la laboral y la pensional. El Consejo Gremial da la bienvenida al nuevo gabinete. La ruptura de la coalición de gobierno anunciada por el presidente Gustavo Petro fue recibida por la oposición como una demostración dictatorial y un fracaso en su gestión política. La ruptura de la coalición mayoritaria del gobierno es para el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, una actitud de dictador del presidente Petro. La incapacidad del presidente de llegar a acuerdos le genera aspectos de dictador. Esto genera incertidumbre política y, por supuesto, pierde gobernabilidad no solamente con el Congreso, sino con las altas cortes, con los gobernadores, con los alcaldes. La senadora María Fernanda Cabal considera que era inatajable la crisis. Significa que hay una crisis profunda, anticipada,
y que a Petro no le gusta la institucionalidad. El presidente del Congreso, Roy Barreras, espera que el presidente recomponga sus mayorías. Cualquier gobierno democrático en el mundo requiere unas mayorías que le impulsen las reformas. Eso se llama gobernabilidad. Costó mucho trabajo construirla, yo espero que pueda recuperarse. El partido de la U pasará en los próximos días de ser partido de gobierno a partido independiente, anunció el senador José David Name. Yo creo que el partido tiene que irse a la independencia para poder votar los proyectos o las reformas que le sirvan al país. El expresidente Juan Manuel Santos pidió hoy moderación para bajar la polarización que afecta al país y extendió la mano al presidente Petro si requiere de su colaboración. Con la experiencia que le da haber gobernado Colombia durante 8 años, 2 periodos consecutivos, el expresidente Juan Manuel Santos manifiesta que no le va a responder a las críticas que le hizo el hoy presidente Gustavo Petro y se presta a servirle cuando él lo requiera por el bien del país. La reacción del presidente Petro pues me indica que efectivamente lo que necesitamos nosotros es más moderación. Yo no entiendo por qué reaccionó en esa forma. Pues los presidentes tienen sus formas de reaccionar, pero tenga la seguridad de que yo no le voy a responder, no me interesa para nada entrar a pelear con el presidente. Creo que los expresidentes no debemos meternos en los asuntos cotidianos de las presidencias, debemos estar por encima, dispuestos a ayudar cuando nos necesiten. El día que Petro me necesite, yo siempre estaré dispuesto a ayudar porque, vuelvo y repito, si a él le va bien, al país le va bien. Las afirmaciones del expresidente Juan Manuel Santos las dio en el programa Pregunta Yamil, que se emite todos los días de lunes a viernes a las 8:30 por el Canal 1. El veedor del Partido Liberal, Rodrigo Llano, pidió hoy al Consejo de Ética del Partido Liberal sancionar a los representantes Dolcey Óscar Torres Romero y María Eugenia López, porque según él violaron los estatutos de su colectividad al apoyar la reforma a la salud. Con este mensaje, el veedor del liberalismo Rodrigo Llano cita al Consejo Nacional de Control Ético a una sesión extraordinaria urgente para abrir investigación disciplinaria contra los representantes Dolcey Óscar Torres Romero y María Eugenia Lopera Monsalve. Es público y notorio que el director nacional, expresidente César Gaviria Trujillo, ha sido muy explícito, diciéndole no a la reforma a la salud, asegura el veedor. Por eso, ellos han violado las orientaciones dadas por el director nacional, asegura. Recuerda que el artículo 26 de los estatutos dice que el voto en contradicción con las instrucciones de la bancada se considerará falta disciplinaria grave y violación al Código de Ética y Procedimiento Disciplinario. Las sanciones que establecen los estatutos son graduales y van hasta la expulsión del Partido Liberal. Los congresistas liberales que firmaron una carta pidiendo una reunión de bancada explicaron que no es contra el expresidente Gaviria. Advirtieron que solo buscan que se decida la reforma en una reunión de bancada. El expresidente la programará para la próxima semana. Esta fue la carta que 18 representantes liberales firmaron y en ella le pidieron una reunión de bancada al expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. Hoy los voceros del partido en la Cámara se reunieron con él. 18 congresistas que firmaron, no firmaron en contra del presidente Gaviria o a favor de la reforma en la salud. Firmaron con una molestia por un comunicado que había sacado el presidente donde hablaba unas cosas que no le parecieron a estos congresistas y firmaron. Y también convocando una bancada que ya el presidente hoy nos dijo que iba a convocar o que íbamos a convocar la próxima semana para discutir temas sobre la reforma a la salud. Celebro la actitud del presidente Gaviria, una actitud de diálogo, una actitud de seguir avanzando en la construcción de las reformas que demanda el país. Algunos congresistas liberales esperan que con la llegada del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pueda haber conciliación. Una persona experta en negociar la política, se puede avanzar de manera mucho más asertiva en la reforma a la salud y creo que ahí se pueden volver a tejer nexos, a tender puentes. Algunos de los congresistas liberales que firmaron la carta enviada al expresidente César Gaviria se reunieron este martes en la noche con el presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado les pidió apoyar su reforma a la salud. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez pidió no polarizar más al país con temas como las reformas que se adelantan en el Congreso.
En las reformas presentadas por el presidente Petro hay algo muy plausible dentro de lo que es el querer y el sentir de la población colombiana. Algunas circunstancias tienen que ser sujetas a procedimientos y procesos de cambio, aseguró desde Tumaco el Contralor General de la República. Mirar cómo de lo aprendido y de lo que tenemos podemos llegar a construir consensos. Ratificó que calificar a extremos la reforma a la salud puede perjudicar a los usuarios. Sin caer en medio de una radicalización extrema que, repito, no le hace bien al país, no le hace bien a la nación. El Contralor General de la República se reunió con jóvenes universitarios de Tumaco para dar a conocer el trabajo que esa entidad realiza. El gobierno denunció ante la Fiscalía por 3 delitos a 8 directivos de la aerolínea Ultraer, a quienes señala de cometer una estafa por más de 48.000 millones de pesos con la venta de tiquetes previo al cese de operaciones de la compañía. El documento fue radicado ante el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Alirio Calderón, por los abogados del Ministerio de Transporte, para que se investigue a 8 directivos de la Junta Directiva de Ultraer por seguir vendiendo tiquetes sabiendo que cesarían sus operaciones. Vender sus tiquetes muy a pesar de tener claro que cesarían la operación a partir de las 11 de la noche el lunes 27 de febrero de 2023, razón por la cual les será exigible un comportamiento diferente. El gobierno le pide a la Fiscalía que investigue si hubo una estafa de 48.000 millones de pesos por servicios no prestados que igualmente fueron cobrados. Resulta evidente, señor fiscal, que la empresa Ultraer, hasta último momento, mantuvo en error a los pasajeros que confiaron en esa empresa. El gobierno pide investigar a los directivos de Ultraer por los delitos de estafa agravada en masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios y perturbación en servicio de transporte público. Cuba será nuevamente sede de un diálogo de paz. El próximo martes 2 de mayo en La Habana arrancará el tercer ciclo de conversaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con la mira puesta en alcanzar un cese bilateral del fuego y un cese de hostilidades. Pese a todos los problemas que le ha ocasionado ser garante de la paz en Colombia, Cuba recibirá a las 2 delegaciones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo a través de su cuenta de Twitter: ratificamos nuestro compromiso con la paz de Colombia, con la esperanza de que las partes en este ciclo logren avanzar en la agenda pactada. La Unión Europea anunció hoy que el diplomático Eamon Gilmore será su delegado especial para el proceso de paz entre el gobierno y las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. El anuncio lo hizo en Bogotá Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien está de visita oficial en Colombia, luego de una reunión con el comisionado de paz, Danilo Rueda. Bien. El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó que tiene en su poder a un ciudadano de nacionalidad sueca, quien fue capturado en zona rural de Tibú, en el Catatumbo, y piden la presencia de organismos internacionales, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo para liberarlo. Según el ELN, el ciudadano Ulf Bilger Erlingsson se hacía pasar por documentalista cuando, según su versión, estaba realizando labores de espionaje. El Frente Oriental anuncia que el ciudadano sueco será dejado en libertad. Se reversó la salida de 900 soldados profesionales del ejército. Mediante esta resolución conocida por Noticentro 1 CMI, se tomó la decisión por parte de las fuerzas militares de no retirar a más de 900 soldados profesionales del servicio activo. Los militares denunciaron en su momento públicamente su salida como algo injusto. La Fiscalía anunció una investigación por la muerte de 10 militares en la región del Carmen, norte de Santander, en medio de un atentado perpetrado por el ELN. Como parte del proceso, la Fiscalía citó a declarar al ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, al comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, y al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, quienes tendrán que aclarar si hubo alguna omisión para prevenir los hechos. El presidente Gustavo Petro anunció una línea de crédito para que las personas de menos recursos no tengan que acudir a prácticas ilegales como el gota a gota. El presidente Gustavo Petro asistió al primer encuentro de tenderos y pequeños comerciantes de la economía popular en Colombia realizado en Valledupar. Se refirió a la posibilidad de construir un sistema de crédito popular con tasas mínimas de interés. El proyecto hoy tiene la posibilidad de entregar 1 millón de créditos, 1 millón de personas, pequeños créditos como hace el gota a gota,
que reemplace el gota a gota, porque no será al 30% diario si es que todavía se consigue ese nivel, sino el 1% mensual. El mandatario también hizo alusión a la posibilidad de contratar a los tenderos del país para suministrar los alimentos del plan de alimentación escolar. No como está ocurriendo ahora, que contratan al grande, que es un mezclador de comida, ni siquiera produce la comida, y le empieza a llegar a los niños, es el puro gorgojo. De acuerdo al presidente Petro, el propósito es lograr que el Estado le compre a la economía popular, mejorando las finanzas de los pequeños empresarios. La aerolínea Avianca advirtió que los condicionamientos de la Aerocivil para que se materialice la integración con Viva ponen en riesgo la operación. A través de la resolución 00815, la Aerocivil mantuvo la aprobación de la integración Viva Avianca, pero con duros condicionamientos. Están pidiendo que se ajusten los slots y la entrada en el aeropuerto El Dorado, y eso de alguna manera será resuelto en la apelación, como ya se resolvió en solicitudes similares en la etapa de reposición. Hay que hacer que se ofrezcan más sillas, y eso es nuestro objetivo. Ojalá esas sillas las ponga Viva, y si no es Viva, serán otros operadores los que deberán proveer esas sillas para tener un mercado mucho más competitivo. En este comunicado está la posición oficial de la aerolínea Avianca, donde cuestionan las condiciones presentadas por la Aerocivil. Aseguran que con esos requisitos es inviable la operación de Viva en el mediano plazo, lo que para ellos la condena al fracaso operacional y financiero. Mientras tanto, la aeronáutica avanza en la revisión de las apelaciones presentadas en el proceso y espera tener una decisión definitiva la otra semana. Deben y debería darse la integración. Nadie está cuestionando la integración de fondo, están cuestionando, son los condicionamientos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, dijo que se revisará el Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Durante la asamblea de la Cámara Colomboamericana convocada en Medellín, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, anticipó que en los próximos días llegará al país una delegación del gobierno estadounidense para revisar el Tratado de Libre Comercio. El tratado significa que hay una estabilidad en el ambiente de inversión que beneficia a los dos países y vamos a continuar en eso. Aclaró que no es una renegociación y confirmó que Estados Unidos seguirá sosteniendo una conversación directa con el presidente Gustavo Petro para el intercambio comercial de ambos países. También confirmó que Estados Unidos, Panamá y Colombia construyeron un plan de acción para evitar que los migrantes que intentan cruzar el Darién sean explotados. El tráfico en trata de personas, que es muy preocupante. Y defendió la cumbre internacional sobre Venezuela tras las críticas de algunos sectores que la calificaron como un fracaso. La crisis ministerial se sintió en los mercados financieros. La bolsa cerró en números rojos y el dólar subió. El precio del dólar se disparó en la jornada de este miércoles en parte por el remesón ministerial. La divisa subió a los 4.552 pesos, lo que significó un alza de 66 pesos frente a la jornada anterior. La sesión se vio enmarcada por el nerviosismo, pero sobre todo incertidumbre por el entorno político del país. Frente al movimiento de los tweets por parte del presidente, pues se ha venido nuevamente acrecentando y la percepción de riesgo en estos días ha venido incrementándose. Pues a ver, es natural, la gente tiende a vender un poquito las inversiones y eso impulsa las tasas de interés al alza y son fenómenos perfectamente normales en lo que es el mercado. También la Bolsa de Valores de Colombia se vio afectada, cerrando en números negativos a 1.185 unidades para una disminución del 1,01%. Vemos un gobierno desordenado y eso es parte de lo que las expectativas asumían en un gobierno de este estilo. La tendencia se mantendría en el corto plazo. Bogotá quiere cambiar la contribución por valorización. La alcaldía llevará al Consejo un proyecto que busca que los capitalinos paguen las obras cuando estén construidas y no de manera anticipada. Así lo confirmó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Las obras por valorización se han convertido en el dolor de cabeza de los bogotanos. En el 2018, el distrito recaudó más de 760.000 millones de pesos para hacer 15 obras. 5 años después, una se ha entregado, 4 están suspendidas y 10 restantes no superan el 40% de avance. Yo sí creo que se requiere realmente organizar eso. Los contribuyentes ponen la plata y no reciben las obras o no las reciben a tiempo. Ante este panorama, CMI conoció que el distrito alista una modificación al
al Estatuto de Valorización. Que no sea necesario que los ciudadanos paguen previamente a las obras, sino que una vez ya están completas, entonces ahí sí los ciudadanos aportan. Los beneficios es de que los ciudadanos pueden pagar por ver. Cuando tú compras algo en planos te vale una plata, pero si además en el proceso de la construcción hay sobrecostos, pues obviamente eso va aumentando lo que tú vas a tener que pagar. La iniciativa será radicada en los próximos días al Consejo de Bogotá. Los fondos privados de pensiones reportaron históricas ganancias al cierre del primer trimestre de 2023. Según Asofondos, las ganancias alcanzaron los 18,25 billones de pesos, el mejor resultado de un primer trimestre en los últimos 15 años. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,01% a 1.185 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 1,77% a 569 pesos con 90 centavos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,39% a 37.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 39.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,70% a 2.197 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 4.552 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.370 pesos y la venden en 4.450 pesos. Un euro cuesta 5.124 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.95. El azúcar se transó en 26,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.37. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.80. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.197 pesos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló por primera vez con el presidente chino, Xi Jinping. De otra parte, Trump fue acusado de violación. Y en América Latina, Perú declara estado de emergencia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente de China, Xi Jinping, habló con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky por primera vez desde la invasión de Rusia. La comunicación, calificada como significativa, podría ser un poderoso impulso al desarrollo de sus relaciones bilaterales. A pesar de que China insiste en que mantiene una posición neutral en el conflicto, Xi no había hablado con Zelensky. La escritora Elizabeth Jean Carroll subió al estrado como testigo de su demanda contra el expresidente Donald Trump este miércoles y le dijo al jurado que estaba ahí porque el republicano la había violado. Carroll, de 79 años, sostiene que la agresión ocurrió en una tienda de lujo en Manhattan en los años 90. Trump niega esta acusación. Perú decreta estado de emergencia en sus fronteras para confrontar a migrantes. El gobierno de Dina Boluarte hizo la declaración en sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile y ordenó el envío de militares para reforzar los controles.